Bueno, muy buenas tardes. Como ya me había presentado esta mañana, mi nombre es María de los Santos Mercado Castellar. Soy tutora acá en el municipio del Paso. Y en el día de hoy, con mi compañera Ninfa Salomé y César Mauri, vamos a estar dirigiendo el espacio denominado Estrategia de Emociones para la Vida. Vamos a tener una actividad conceptual, luego vamos a tener una actividad en la que se va a socializar la estructura de esta estrategia y finalmente vamos a hacer algunas actividades prácticas. Para cerrar, esperamos contar con sus reflexiones. Pueden hacerlo por el chat o pueden pedir abrir el micrófono y participar por allí. Entonces vamos pues a dar inicio entonces a el espacio. Voy cerrando la cámara antes porque eso a veces dificulta el tráfico de datos. Bueno, entonces les contaba que este espacio se ha denominado fortalecimiento de las habilidades socioemocionales para avanzar y la estrategia se denomina emociones para la vida. ¿En qué consiste? Vamos a tener 5 momentos. El primer momento será compartirles de por qué surge emociones para la vida. En un segundo momento les explicaremos de qué se tratan las competencias socioemocionales, luego se explicará de qué trata la estrategia emociones para la vida, luego actividades prácticas y finalmente el cierre donde esperamos contar con sus participaciones. Dando pues inicio a la estructura que les había presentado antes, el primer momento que es el contexto, vamos a presentarle unos objetivos. Principalmente lo que queremos es que en el día de ustedes hoy se vayan con una herramienta, con un instrumento, con el cual puedan ustedes fortalecer las competencias socioemocionales de los estudiantes en el aula de clases, ¿no? Que puedan también identificar cuáles de estas estrategias pueden ustedes implementar de los textos que les vamos a presentar, cuáles puedan implementar en el aula de clase. Y hablando entonces de qué se trata Emociones para la Vida, pues primero les decimos que no es un texto que fue creado este año, de hecho fue desde el año 2019 por la Alcaldía de Bogotá, estuvo enmarcado en el proyecto educativo de allá de Bogotá, pero que ahorita en la pospandemia el Ministerio de Educación vio a bien empezar a aplicarlo a las instituciones educativas, a promover su aplicación en las instituciones educativas del país, considerando que la pandemia dejó muchos estragos en este aspecto, ¿no? En la parte socioemocional de los niños y las niñas. Bueno, en todas las edades, en los más adultos también. Y lo que se busca con esto, con estas actividades que se proponen, es fomentar el bienestar, pero desde el desarrollo de habilidades en lo socioemocional, ¿no? Recuerden que esta parte es sumamente importante para el aprendizaje. Un niño que no tiene competencias socioemocionales desarrolladas, se le va a dificultar más el aprendizaje. Se recomienda que se haga las actividades que se proponen se desarrollen en la institución, con los textos, y que el docente use las recomendaciones que tiene la guía del docente. Allí están detalladas, es como si estuvieran leyendo un libreto, porque les sugiere incluso qué preguntas deben hacerle a los estudiantes y sobre todo que son aplicadas en cualquier contexto, no se necesita demasiado para hacerlo. Bueno, ya les contaba que hay unos materiales que también les vamos a compartir. ¿De qué tratan las competencias socioemocionales? Quizás nosotros en el aula de clase nos enfocamos muchísimo en enseñar matemáticas y lenguaje porque tenemos esa necesidad y también tenemos la presión
de que los niños tienen que saber leer y tienen que saber escribir y nos enfocamos en eso. Y no está mal hacerlo porque finalmente ese es nuestro propósito. Pero resulta que el desarrollo de estas habilidades es tan importante porque viene a ser como el cimiento para que los niños construyan esos otros aprendizajes. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué se dice esto? Porque estas habilidades trascienden, el desarrollo de habilidades socioemocionales trasciende toda la vida y todos los campos de la vida de una persona. No es que sea menos leer, voy a hacer esa comparación, no es que sea menos leer, pero nosotros en nuestro contexto conocemos personas que no saben leer, pero que tienen una buena relación con todo el mundo. Eso se debe porque esa persona tuvo el desarrollo de esas habilidades. Como son unas habilidades, son aprendidas, ¿no? O sea, no nacimos con ellas, las aprendimos, las desarrollamos y por tanto en el colegio y en la vida diaria, el usar una serie de estrategias nos va a permitir ayudar a los niños y a las niñas a que las construyan, a que las aprendan, a que las desarrollen. Y no se trata solo de reconocer, me siento triste, me siento alegre, me siento frustrado. Es también aprender a cómo abordarlo, a cómo manejarme cuando me siento así, ¿no? Entonces, en este sentido, miren, para todo lo que nos sirven las competencias socioemocionales, nos ayudan a desenvolvernos en la sociedad, pues un niño que no ha aprendido a ser sociable, pues no se va a poder incluir en un grupo, no se va a sentir incluido, a conocernos a sí mismos, a manejar nuestras emociones, que era lo que les decía ahorita, a proponernos metas y avanzar en torno a alcanzarlas, a tomar decisiones responsables y sobre todo a construir relaciones positivas con el resto de las personas y a disfrutar de ellas. No sé si les ha sucedido que hay personas que no soportan que les corrijan o que les sugieran. Mi reina, qué pena, no se te escucha bien. Anda, Dios mío, ¿será que? Yo estoy escuchando perfecto. Se escucha bien. Yo escucho perfecto. Yo también. Profe, debe ser su... Yo escucho perfecto. Debe ser su internet, profe. Bueno, les comentaba que hay personas que no toleran que les digan, oye, ¿por qué no haces esto mejor? Se lo quieran decir en el tono que se lo quieran decir, siempre les va a molestar. Y eso pasa porque no han aprendido a que todos podemos cometer errores, ¿cierto? Nos pasa incluso con los niños en el aula, ese niño que siempre se destaca por ser el mejor, cuando comete un error, a veces no lo acepta, porque no lo hemos enseñado a que también se puede equivocar, que somos infalibles. Bueno, fíjense, se relaciona con todo, que no es solamente por cómo nos desenvolvemos afectivamente, sino también que ayuda a fortalecer los procesos cognitivos, todo lo que aprendemos. Según la OCDE, que es la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya lo hemos escuchado, existen 5 dominios en los que se agrupan las competencias socioemocionales. Entonces, cada uno de estos dominios está relacionado con otras habilidades. Por ejemplo, el dominio de el desempeño de una tarea implica que esa persona que se encuentre motivada, que tenga sentido de responsabilidad, que tenga autocontrol de lo que está haciendo y que sea persistente, es decir, que porque se equivocó una vez, no es que ya va a dejar de hacerlo. Y esto, a veces encontramos que nuestros niños y niñas les falta persistencia, ¿cierto? En el segundo dominio, que tiene que ver con la interacción con otros, entonces se manejan 3 habilidades que son la sociabilidad, la asertividad y la energía. La energía tiene que ver con lo que manifestamos cuando estamos en sociedad. Hay personas que nosotros las vemos apagadas o las vemos tristes y quizás no
es que no les interesa estar ahí porque hay gente que no le gusta socializar, pero eso también hay que desarrollarlo. El tercer dominio es la regulación emocional, que tiene que ver con el manejo del estrés, el optimismo y el control emocional. Y en este momento creo que esta es una de las más importantes, porque con todo lo que vivimos a diario, nos estresamos, nos llenamos de ansiedad, nos angustiamos, y eso hace que veamos y percibamos nuestro entorno de un modo distinto. De pronto la ansiedad nos puede llevar a estar irritables, que cualquier cosa que nos digan nos molesta, así la otra persona no quiera molestarnos, sino que dijo algo y a mí me molestó, pero porque estoy irritable. Apertura de la mente, que tiene que ver también con aceptación, ¿no? O sea, aceptar, aceptar nuestro entorno o cómo vemos a las otras personas, sobre todo lo que tiene que ver con tolerancia, a respetar y aceptar al otro, pero también a querer aprender. Tenemos, en los niños no es muy común porque los niños son curiosos por naturaleza, pero como adultos sí tendemos a tener ya unas estructuras mentales muy establecidas y pensamos que lo que está fuera de ello ya no encaja en mí. Entonces, es un dominio también muy importante. Y finalmente tenemos el de colaboración, que en las aulas de clase, yo lo estaba pensando cuando leía sobre este tema y estaba pensando esta parte de cooperación, ¿no? De qué manera nosotros en el aula de clase o cómo eso es visible en el aula de clase. También es no solo el hecho de que aprendamos a compartir lo que tenemos, el lápiz, el borrador, si el niño tiene la voluntad, sino también a trabajar en equipo, a encontrar esa sinergia y poder con el compañero alcanzar logros. De todo esto se trata. ¿Por qué son tan importantes? Y esta presentación que ven ahí, es un flujograma, creo que se llama. Es el producto de una investigación que realizó la OCDE allá en el 2016-2018. Esa investigación se denominó Habilidades para el Progreso Social. Y lo que buscaba era determinar en qué ámbitos de nuestra vida las habilidades socioemocionales impactan. Es decir, de qué manera se ve una persona, cómo se ve el desarrollo de habilidades socioemocionales en las familias y en las conexiones sociales. Entonces, por ejemplo, en educación y habilidades, en esta que estoy indicando, se nota en los resultados que se pueden obtener en una prueba de aptitudes, por ejemplo. Se nota en el sentido de responsabilidad que tiene esa persona, en que siempre justifica, por ejemplo, la ausencia. No estuve por tal cosa y lo justifica. ¿Cómo se ve desde el mercado laboral? Entonces puede, por ejemplo, tiene que ver con cómo se ve la persona desde ese ámbito. Entonces se puede ver, hay gente que está desempleada y está desempleada, o sea, no busca qué hacer, mientras que hay personas que están desempleadas, no tienen un ingreso fijo, no están vinculados a ninguna empresa, pero buscan qué hacer y obtienen ingresos, aunque no tengan un trabajo, una vinculación directa con una empresa o en el sector público. Buscan qué hacer. Ah, no, pero yo voy a hacer dedito. Ah, no, yo voy a hacer esto y de este modo obtengo ingresos para mí. En las condiciones materiales, entonces, esta tendría que ver con las aspiraciones que tiene. Hay personas, por ejemplo, que tienen muchos años trabajando y vemos, uno dice, oye, pero tantos años trabajando y no tiene un cargo, por ejemplo, sin saber nosotros también cómo es la capacidad que tiene la otra, pero sí tiene que ver en cómo te ves tú
a futuro, cuáles son las cosas que tú quieres, cómo trabajas para alcanzarlas. En el estado de salud, y este me parece sumamente importante, en el estado de salud, fíjense que las personas que tienen habilidades socioemocionales desarrolladas tienen menos probabilidad de ser obesas, de adquirir peso de más. Esos resultados los arrojó este estudio. Algo que me llamó mucho la atención del estudio en lo que estuve leyendo es que incluso el salir a ejercer el derecho al voto hace parte de nuestras habilidades socioemocionales, que eso tiene que ver con ciudadanía y eso hace parte de las habilidades socioemocionales. Y finalmente, en ese mismo estudio, pues se concluyó lo siguiente. Primero, que tener habilidades socioemocionales hace que se reduzca la violencia, porque una de las habilidades socioemocionales es la empatía. Y cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, disminuimos esa agresividad. Como no queremos que sean agresivos conmigo, entonces yo no soy agresiva con la otra persona. Y no es algo que se ve solamente en el aula de clase, sino que va a perdurar por el resto de la vida de las personas. Una persona que tiene habilidades socioemocionales tiene unos niveles más altos de educación, es decir, se preocupa por cada día ser mejor. Cuando entran a trabajar o son empleados, porque también cuando les decía ahorita en el aspecto del mercado laboral, para, por ejemplo, montar una empresa, se necesita que la persona sea muy fuerte emocionalmente para poder enfrentar como todo lo que trae montar una empresa. Pero cuando estas personas son empleadas, son mucho más valoradas que las otras, porque dentro de las habilidades socioemocionales está la honestidad, aprender a trabajar en equipo, el ser responsable, el ser empático, el tener sentido de puntualidad, la responsabilidad y todo eso todos los valores que nosotros decimos. Siempre son positivos, sino el ejemplo que les mostraba, el que no trabaja, no tiene una vinculación, pero dice, no, yo me voy a ganar la vida de tal modo. Y buscan la manera siempre de disfrutar de una buena salud. Eso incluye hacer ejercicio, alimentarse bien, estar tranquilo. Recuerden que si nosotros, por ejemplo, cumplimos con nuestras responsabilidades, es probable que nos estemos quitando o estemos disminuyendo el nivel de ansiedad porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos preguntamos cómo se ve eso en el aula. En el aula de clases, por ejemplo, el trabajo en grupo es una forma de mirar cómo están nuestros niños socioemocionalmente. ¿Por qué? No sé si les ha pasado también que hay grupos con los que es muy difícil armar equipo. O sea, llegamos, por ejemplo, llegamos a un tercero y para armar un grupo de 5 niños en el grado tercero se demora mucho tiempo porque los niños no están de acuerdo, yo no quiero con él, yo no quiero, es porque estos niños no han desarrollado esas habilidades. Y en este momento en que estamos de la primaria, son muy maleables, es decir, se pueden moldear esos comportamientos. Sabemos que son responsabilidades o los padres tienen mucho que ver en eso, pero tampoco podemos desconocer que los niños permanecen mucho tiempo en la institución y que por ende deben también aprender a desarrollar ese tipo de habilidades. No se trata solo de enseñar matemática y español, sino también este tipo de aprendizajes que también serán para el resto de la vida y que también le aportarán en todos los aspectos de su vida. Bueno, entonces hasta aquí mi intervención. En este momento pasa el compañero César Mauriz a compartir con ustedes la estrategia Emociones para la Vida. Bueno, muchas gracias, María.
Como les decía desde el principio, trabajando en este equipo, esta estrategia de emociones para la vida, muchos de nosotros estábamos emocionados en quién quería hacerlo. Más, había una discusión, yo quiero trabajar sobre eso porque básicamente es una estrategia que llega a cada uno de nosotros y que no solo podemos aplicarlo a nuestros niños, sino que aplica a nuestra vida propia. Incluso comentaba con mis hijas y le decía, no, voy a trabajar con los profesores esto, voy a compartir esta estrategia, y me decía de ellas mismas mis hijas, qué bueno que desde el colegio nos enseñen eso. Yo siempre he dicho lo mismo, uno todavía en la adultez me pasa que hay momentos en que no sé cómo manejar la ira, me dicen algo, exploto y respondo y después estoy arrepentido de cómo respondí. Entonces, yo creo que esta estrategia, como lo decía, particularmente me emocionó el poder compartirlo con ustedes y poder mirar qué herramientas nos ofrece, aún con todos los inconvenientes y lo que pensaba quizá la profesora ahorita, que es que del ministerio no nos mandan, desde la secretaría no nos ayuda, pero quizás como nosotros como docentes podemos hacer un trabajo excelente con esta estrategia. Entonces vamos a enfocar, mi participación va enfocada en 3 partes sobre las características de esta estrategia, las competencias que se fortalecen y cómo está organizada cada una de las cartillas, tanto la guía del docente como la guía del estudiante. ¿Qué podemos sacar de ahí? Valoro algo muy importante que en el material que vamos a compartir después con ustedes, la compañera María hizo que del cuadernillo del estudiante, por ejemplo, si tenía unas 30 páginas, pudieran salir unas 15 para mirar qué se necesita y qué se puede imprimir de allí para que quizás los costos que muchas veces nos toca asumir a nosotros como docentes sean menores en caso dado, ¿no? Pero podemos darnos cuenta más tarde que también incluso ese material de los estudiantes no es indispensable para desarrollar este tipo de actividades. Pero sí es muy importante que el docente se apropie de esta estrategia como tal. ¿Puedes avanzar a la siguiente, María? Bien, entonces este propósito María lo explicó muy bien hace rato. Propósito general: aportar al mejoramiento del clima escolar y familiar y de la calidad del bienestar de los estudiantes, no solamente en el presente, sino en el futuro. Algo que a mí me sorprendió particularmente, no solo en el colegio donde trabajo como tutor, sino también de información que tengo del colegio donde soy nombrado, es que los muchachos después de pandemia llegaron con una actitud que uno decía, bueno, si antes no estaban juntos, porque estaban solos, el aislamiento, de toda esta situación al momento de ingresar al colegio, yo pensaba que se iban a crear lazos mejores de amistad, de convivencia, y ha ocurrido lo contrario, hay muchos conflictos. En el colegio donde estoy nombrado se presentan peleas que pocas veces se daban, y lo mismo ocurre en el colegio que estoy focalizado. Entonces, muy importante por eso trabajar esto. Aquí dice la profesora Jenny Borges, dice que está de acuerdo, y a mí me sorprendía, decía, bueno, ahora que va a estar la amistad, se va a consolidar la amistad entre los compañeros, o va a ser mejor, pero se han creado muchos conflictos. Entonces, esta estrategia creo que llega muy, muy importante, y cuando leía incluso las cartillas yo decía, a ver, hasta esto creo que aplica para mí. Muy importante esto de cómo manejar mis emociones, cómo manejar el estrés, qué pasa cuando tengo 2 emociones al tiempo, todas esas partes que se pueden trabajar incluso aquí, desde la primaria, en los grados primero, segundo, tercero, etc. Entonces, muy, muy importante esto, y este material que vamos a compartir con ustedes de manera digital, como les dije inicialmente, a ver cómo encontramos apoyo con los directivos, con la Secretaría de Educación para poder tenerlo y aplicarlo con los estudiantes. Más adelante debemos ver qué perfil debe tener un educador o nosotros al momento de hacerlo. Me gustaba una conferencia o una entrevista que le hacían a una maestra sobre lo importante de las emociones. Yo creo que esto nos marca para bien o para mal. Yo no sé, muchas veces creo que cuando un estudiante me ha dicho, profe, es que usted era muy buen profesor, no se enfoca tanto en si le enseñé mucho las ecuaciones de física, sino que en los momentos de conflicto creo que todos los hacemos. Dejamos la clase a un lado, muchachos, debemos dejar de hacer este tipo de cosas, mejor actuemos así. Y a veces no somos una autoridad moral porque desatamos nuestras emociones de manera diferente, pero uno como que va aprendiendo, y el muchacho toma más afecto en uno, maestro, cuando le habla como si fuese el papá, o como si fuese alguien de confianza, como si fuese ese amigo para llegar.
Eso crea como lazos que ayudan a que incluso aquellos procesos cognitivos se puedan impregnar o puedan ser más significativos para nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos a mirar qué contiene. Entonces, profesora María. Bien. Entonces, en la caja de herramientas viene una guía para el docente, lo decía la profe María, muy, muy importante. Creo que el documento más importante porque, como les decía, el del estudiante, si quiere, lo imprime, pero no por eso no puede hacer la actividad. Se necesita un compromiso, ¿ya? La propuesta es que se desarrolle en la cátedra de ética y valores o se desarrolle en las direcciones de grupo, ¿ya? A veces uno decía, particularmente lo hablo como anécdota, cuando era director de grupo había momentos en que sí sabía qué hacer, pero había otros en que decía, bueno, ¿yo y con qué llego a los muchachos? Como muchos diríamos, yo no soy bueno como para también intervenir en estas situaciones. Y muy importante lo que decía la compañera María, este material nos da tips, recomendaciones, notas importantes de cómo hacer este trabajo y cómo hacer que sea más impactante en nuestros muchachos. Para nosotros los docentes, ¿qué hay? Hay una guía con las diferentes sesiones, los materiales que se pueden utilizar, hay conceptos claves al final de cada sesión, conceptos prácticos tanto para nosotros los docentes como para los padres de familia. Hay respuestas a algunas preguntas, qué respuestas se pueden obtener de las preguntas que hagamos a los niños, ¿ya? Y esto nos ayuda a enfocar mejor cómo trabajar cada una de las sesiones que ahorita más adelante explicaremos. El material del estudiante es un material importante, tiene unas hojas de trabajo ilustradas, permite colorear, interactuar. Es un material de apoyo, ojo, es un material de apoyo. ¿En qué sentido? No se le debe entregar al estudiante como tome el libro o tome esa página y haga la actividad sin ninguna orientación. No puede trabajarse así, ¿ya? Creo que a veces algunos maestros caemos en el activismo, no tenemos nada que hacer, bueno, voy a hacer las páginas 1 y 2 de este libro y trabajenla sin ninguna orientación pertinente. Entonces, este trabajo con los estudiantes, el material de los estudiantes, no puede hacerse si no lleva la orientación pertinente del docente. Entonces, la invitación es prácticamente a que conozcamos esto. Ya les voy a decir qué contiene más que todo esa guía del docente, lo que estábamos diciendo aquí. Y cómo está relacionado con las competencias ciudadanas que hace rato se vienen trabajando. Es importante analizar esa parte. Profesora María, la siguiente, por favor. Bien, entonces en todos los grados, oígase bien, en todos los grados se trabajan 3 secuencias didácticas, por decirlo así. 3 momentos grandes y cada una de esas secuencias didácticas comprende 3 sesiones. Podemos decir entonces que para un curso determinado, sea grado primero, segundo, tercero, se van a trabajar 3 secuencias didácticas, cada una con 3 sesiones, un total de 9 sesiones. Cada sesión puede demorar aproximadamente 45 minutos. Eso depende también de del contexto, cómo son sus niños, de cómo aborda usted la situación. Puede extenderse un poquito más, quizás hasta 2 horas, pero tenga la seguridad que cuando uno analiza esto y uno dice, yo hago esto, pero uno no lo planea. Y qué importante es que lo llevemos a cabo esa planeación de esta actividad por los efectos más fuertes, no sé cómo decirlo, que impacten más en nuestros niños cuando es planeado previamente. ¿Cómo se hace con una clase? ¿Ya? ¿Cómo se hace con una clase? Es importante esta parte, analizarlo muy, muy, muy bien. Entonces, fíjense que las 3 secuencias en todos los grados tienen estos tres grandes temas: el manejo de las emociones, la empatía y el manejo de conflictos. Muy, muy importante eso. En el manejo de emociones, las 3 sesiones van encaminadas a la identificación de las emociones que se tienen o que tienen cada uno de los niños, incluso nosotros, ¿ya? Cómo manejar esas emociones y cómo manejar el estrés. En el caso de la empatía, casi siempre esta secuencia didáctica se llama en los libros ponerme en los zapatos del otro. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que puedo
¿Cómo me sentiría yo si a mí me hacen lo que yo a veces hago o viceversa? Entonces, para esta secuencia didáctica hay 3 sesiones encaminadas en la toma de percepciones, a la empatía como tal y al comportamiento prosocial. ¿Qué tantas cosas hago yo que beneficien a mi comunidad, a mis compañeros? Pero hay que entender que ese comportamiento prosocial tiene unas características, ¿no? Es que cuando yo hago sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, sino por el bien común, ¿ya? Debe nacer de mí, no sentirme obligado para hacerlo. En la secuencia número 3, que está relacionada con el manejo de conflictos, se trabaja la escucha activa, algo muy, muy importante. Creo que nosotros los maestros, especialmente nosotros los maestros, estamos muy, muy arraigados en ser el que hablamos, decimos que debe ser el muchacho y no en escucharlos. Es muy importante escuchar a los niños, ¿ya? ¿Por qué llora? ¿Por qué se siente de cierta manera? ¿Cómo debo actuar? ¿Por qué actuó de cierta forma? ¿Por qué dijo esto? Importante escuchar a los muchachos. Se trabaja la asertividad y se trabaja el manejo de conflictos. Algo muy importante para resaltar en estas sesiones es que a pesar de que estas secuencias didácticas están así, manejo de emociones, empatía y manejo de conflictos para cada uno de los grados, las sesiones también en los libros están encaminadas de acuerdo al grado y a la edad. Por decir, en el caso de identificar las emociones para el grado primero se trabaja darme cuenta de qué siento. En el grado segundo, por ejemplo, darme cuenta de cuando siento ansiedad. Se trabaja ese tipo de emociones. En tercer grado, por ejemplo, distinguir qué ocurre cuando siento más de 2 emociones. Entonces quiere decir que aunque las secuencias didácticas de manejo de emociones, empatía y manejo de conflictos son las mismas en todos los grados, están adaptadas a cada uno de esos mismos grados y a la edad de los niños. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con las sesiones relacionadas con manejo de emociones, manejo del estrés, toma de perspectiva, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy importante que conozcamos este trabajo, pero más que conocerlo es ponerlo en práctica. María ahorita nos expresaba los principios bajo el cual surge esto, cómo fue creado en Bogotá, cómo fue implementado. Y esta estrategia es aplicada a nivel internacional, bajo una estrategia metodológica llamada FASE, las iniciales FASE, que quiere decir que es focalizado, activo, secuenciado y explícito. ¿Ya? Focalizado, ¿por qué? Se da en el tiempo de enseñanza en el grado que está. Activo implica la participación activa de cada uno de los autores, maestros, estudiantes e incluso padres de familia. Secuenciado, es importante, si es posible, que se dé y que ese proyecto se lleve a cabo desde los niños de grado primero y se pueda desarrollar hasta el grado quinto. Y explícito, porque se proponen actividades particulares para cada una de estas sesiones. ¿Cómo puede desarrollar usted las sesiones? Ahí se propone, ahorita les decía, desarrollado en la cátedra de ética y valores, o como el director de grupo, trabajarlo en alguna de las sesiones y puede hacer algunas adaptaciones de lo mismo. Muy importante en cómo evaluar este proceso. La misma guía del docente da algunos tips de cómo ir mirando el progreso de mis niños en esto de las competencias socioemocionales. Y sin tanto pensar, creo que cada uno de nosotros podemos mirar que la observación es uno de los mejores procesos para hacer la evaluación. Mirar cómo van cambiando nuestros niños. Si antes eran más agresivos, ahora son menos. Antes dialogaban menos, ahora lo hacemos más. Si veíamos que antes uno de nuestros niños se quedaba por fuera de un juego, ahora es incluido. Entonces, todo ese tipo de comportamientos son analizados. Me gusta mucho cómo en su justificación de este material para evaluarlo, hay algo muy importante que dicen, es que los errores son una herramienta de aprendizaje. Es gracias a los errores que aprendemos y no a pesar de los errores que aprendemos. Gracias a los errores aprendemos. Por lo tanto, en lugar de castigar los errores, que es a lo que estamos acostumbrados a hacer, si el niño hace algo malo, vaya y haga esto, y teniendo en cuenta que ya lo hemos analizado, de castigo ahí se lee las 5 páginas del libro, castigo leer, por ejemplo. Entonces, en vez de castigar los errores, tratemos de aprender de ellos.
Este material da muy buenas recomendaciones de cómo hacer este proceso, de cómo trabajar. Nos da orientaciones de qué podemos hacer antes de iniciar la clase, qué no es recomendable hacer, qué podemos hacer durante el desarrollo de la actividad y qué cosas no debemos hacer. Y también incluso al finalizar la clase. Entonces, compañera María, pasa a la siguiente, por favor. Aquí están más o menos explicados cada una de las secuencias, cuál es el objetivo de esa secuencia, y aparecen las 3 sesiones para cada una de esas secuencias grandes que tenemos. Vemos manejo de emociones, empatía y manejo de conflicto. Esto lo pueden ustedes corroborar más cuando se apropien más de este material y puedan trabajarlo. La siguiente, profe María. Bien, entonces la guía del docente viene con esto explícito que está aquí para el grado que se va a llevar, el objetivo de la actividad, qué materiales va a utilizar usted. Esta sesión es planeada en 3 momentos: un inicio, un desarrollo, un cierre. Importante lo que decía la profe María, porque es que es verdad que esto es un derrotero que le presenta, que hasta le dice, pregúntele a los niños sobre esto, escuche atentamente qué le dicen sobre esto. Y uno dice, de verdad que cuando uno hace este proceso, son muy buenos los efectos que puede lograr en ellos y los aprendizajes y la apropiación de estas habilidades que deben aprender los muchachos. Entonces, excelente este material y esta estrategia. A modo de cierre, como le decíamos, maestro, esto depende de nosotros para transformar a nuestros niños. Yo siempre traigo a colación un pensamiento de nuestra formadora y es que nosotros nos quejamos que nuestros estudiantes tienen un pésimo gobierno porque no invierten. Desde la Secretaría de Educación no tenemos apoyo, aunque haya todo lo que sea, nos quejamos de eso. Que en sus casas los papás no le ayudan porque no sé qué, no tienen las herramientas. Y yo le digo, con todas esas dificultades que tienen los niños, y aún así también tener un mal profesor, qué colmo para los niños que eso sea así. Entonces, de nosotros depende que el cambio de nuestros niños y que esta aplicación de esta estrategia ayuda a que se consoliden los procesos cognitivos, ¿ya? Y se mejore emocionalmente, tanto para el presente como para el futuro, depende de nosotros los profesores. Entonces, ahora nuestra compañera Infa Salomé nos va a ayudar con algunas actividades que se pueden desarrollar con los niños y mirar lo agradable que sería trabajarlo, que es trabajarlo con nuestros niños. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al final o si quieren intervenir de una vez, estamos atentos. Gracias, profe. Buenos días, compañeros. Señor María, me regala bueno, actividades prácticas para el fortalecimiento de las competencias socioemocionales. La estrategia Emociones para la Vida nos entrega unas actividades prácticas para desarrollar con los estudiantes de los grados de 1º a 5º de primaria, con el propósito de fortalecer las competencias socioemocionales. Una de esas competencias socioemocionales es el manejo de emociones. Con el desarrollo de las sesiones que el profe nos escribió, estas sesiones nos permiten ayudar a los niños a explorar su mundo emocional e identificar lo que están sintiendo en un momento dado, como es si es que sienten alegría, tristeza, rabia, miedo y ansiedad. Y por qué lo sienten. Y así manejar sus emociones usando las técnicas que el programa nos está brindando a nosotros como docentes y los cuales les vamos a transmitir a nuestros estudiantes, como es pedir que pare un momento cuando se presente una emoción de estas, que tome un momento para respirar lentamente y que luego piense en cosas que le ayuden a sentirse un poco mejor, para luego tomar decisiones sobre cómo actuar
debido a esa emoción que está sintiendo en el momento. Con el manejo de emociones también nos permite identificar a los niños que ellos mismos tengan un manejo del estrés, que los niños, sabemos que los niños manifiestan diferentes formas el estrés, que debemos observar y identificar cuáles son estas manifestaciones en nuestros estudiantes. Algunos niños, al observar, sentimos vemos que están estresados, que ellos mismos se critican a ellos mismos por su desempeño o por su apariencia. Son irritables, son gritones, se comportan mal en el aula de clase, fuera del aula de clase, perdón. Algunos se quejan de dolor abdominal, algunos se quejan de un dolor muscular. Estos son signos que nos manifiestan que el niño está manejando un nivel de estrés que no le permite socializarse muy bien con los demás compañeros. Con el manejo de las emociones también nos permite que el niño se conozca a sí mismo, que él se conozca, que él sepa cuáles son las emociones y cómo debe controlar esas emociones. Y así mejora las relaciones con las demás personas, con los demás compañeros dentro y fuera del aula de clase, y puede fijarse unas metas y alcanzarlas. También tenemos como competencia socioemocional la empatía. Ya hablamos, les acabo de comentar que el manejo de emociones es, el niño debe explorar sus propias emociones. Ahora en la empatía con el desarrollo de estas sesiones, nos permite que el niño entienda los sentimientos y las necesidades de las demás personas. Es el ponerse en el lugar del otro para entender lo que siente esa persona, lo que está viviendo el otro, que actúe ayudando a quien lo necesite, para aprender a prevenir la agresión y desarrollar una convivencia sana. Entonces ya hemos hablado del manejo de emociones, que es conocer su emoción. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Ahora vamos con el manejo de conflictos. Sabemos que los conflictos son parte normal de la interacción del ser humano. No son buenos ni malos, pero sabiéndolos manejarlos, son oportunidades que nos permiten fortalecer nuestras relaciones. El estudiante debe aprender a solucionar sus conflictos, a crecer, a expresarse correctamente, con claridad, con honestidad y respetar a sus compañeros. Es saber negociar con creatividad y respeto con los otros en un momento que se presente un conflicto dado. Entonces ya sabemos que las competencias socioemocionales que busca fortalecer el material de emociones para la vida es el manejo de emociones, la empatía y el manejo de conflictos. Señor, me regala la otra diapositiva. Entonces, ahorita vamos a realizar una dinámica donde vamos a ingresar al link que nos presentan ahí, el profe César lo va a subir. Vamos a tener un tiempo de 5 minutos, vamos a desplazar el cursor por la imagen y observar las posibles reacciones del cuerpo humano al estrés. Y vamos a tomar un momento para identificar cuál de esas son sus propias reacciones con estas emociones. Ya pueden ingresar. Ahí en el chat fue compartido el link para hacer la actividad. Gracias, profe.
todos los maestros han podido acceder a la actividad. Yo estoy en ello. Qué bien, qué bien. ¿Crees que ¿Listo, profe? donde voy tocando me va mostrando la pérdida de apetito, náuseas, antojos? Sí, señora. ¿Listo, profe? Ya después de haber observado la lámina y haber visto la reacción que tiene mi cuerpo ante el estrés, vamos ¿cómo es? A hacer una reflexión y que cómo siente usted el estrés, porque es importante reconocer que no todos reaccionamos al estrés de la misma manera y porque es importante reconocer cómo mi cuerpo reacciona al estrés. Entonces, los profes que deseen participar, el micrófono está abierto. Parece ser que ninguno se estresa. Yo creo. No, sí, lo que pasa es que como No. estamos mirando la anatomía del cuerpo, entonces pues a mí me llamaba la atención que donde tocaba, me daba lo que sentía la persona. Entonces pues me llamó la atención eso, que yo no conocía esa estructura. Profe, acá en este caso me identifico mucho en la cabeza. Cuando me estreso, presento estos síntomas: dolor de cabeza, enrojecimiento, mareo, palpitaciones.
Bueno, creo que es importante que todos reconozcamos que no todos reaccionamos de la misma forma. Yo por lo menos pensé que todos reaccionaban al estrés como yo. A mí el estrés me da más que todo en el estómago. A mí al contrario, a mí me quita mucho el apetito, no, pues la comida no le siento la sensación, no me dan ganas de comer. El cuerpo mío reacciona también, de pronto me quita el sueño, o de pronto lo siento demasiado pesado. A veces cuando logro dormir y me levanto siento que todavía estoy cansado, o sea que el cuerpo mío no ha descansado, porque la mente no ha descansado. Entonces, es bueno saber que no todos reaccionamos de la misma forma ante el estrés. Profe, también puede ser los diferentes contextos donde uno se encuentre, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, tengo un viaje y tengo que estar a tal hora y a tal hora, ¡pam!, del estómago. Me da náuseas, me da ganas de ir al baño rapidito o sea, etcétera, etcétera. Bueno, La profe Rosaedith tiene cuando la van a mano hacer levantada. evaluaciones. Rosaedith Pérez. Sí, buenos días. Quisiera expresar, pues, cómo me manifiesto yo el estrés. Me da dolor de cabeza. Sí, vivo siempre pensando y no duermo bien, porque todo aquello que me estresa me quita el sueño. Esa es mi manera. Pues quería compartirlo con mis compañeros. Bueno, como hemos podido darnos cuenta, las reacciones de nuestro cuerpo es totalmente diferente de una persona a la otra en un momento de estrés. Ahí, señor María, me regala la diapositiva. La profe Elsa Macea tiene la mano levantada, ¿oíste, Nifa? Ah, listo. Sí, profe, de verdad que sí me escucha, ¿verdad? Sí, señor. Yo, por ejemplo, el estrés se me manifiesta, me dan muchas ganas de vomitar. O sea, solamente lo siento en el estómago, es como un sosiego, o sea, ganas de vomitar y ya yo sé que estoy estresada. Pero también, pues, como decía la profesora, una vez también tiene que, porque sí, uno sabe que el estrés es la reacción a algo que nos está molestando, a algo que nos estamos incómodos, pero también tenemos que tomar medidas para evitar ese estrés. Y yo siempre les comparto a mis amigas y eso, una técnica que yo tengo para evitar un poco el estrés. De pronto, el que lo escucha dirá, eso es como lo que era, pero no, en mí ha funcionado muy bien. Por ejemplo, ver un árbol bonito, un árbol bien frondoso, y coger ese árbol y uno abrazarlo, pero como si estuviera abrazando uno al esposo, con ese cariño, ese amor, o abrazando al hijo, abrazarlo duro, y al menos por unos 10 minutos abrazar ese árbol, uno quedarse ahí prácticamente como profundo. Y ya cuando uno deja de abrazar ese árbol, ya uno siente que como que esa ansiedad, ese estrés se disipó un poco. Esa es mi manera, pues. Esa es una de las técnicas que yo tengo como para evitar un poquito el estrés. Ah, listo, profe, gracias. Nifa, déjame y los invito a una reflexión. Y es, Señor. a nosotros nos ha costado identificar eso porque ya somos adultos y somos conscientes de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿cómo será esto para los niños? O sea, ¿cómo lo sentirán los niños si es que ellos no son conscientes de por qué se sienten de ese modo, de por qué actúan de ese modo y qué pueden hacer? Imagínense cuán favorable sería eso para para las interacciones que se dan en el aula cuando ellos sean capaces de reconocer y de controlar eso que sienten. Era mi aporte. Listo. Ya hicimos una reflexión de cómo nos sentimos o cómo reacciona nuestro cuerpo ante el estrés. Ahí en la diapositiva podemos observar un gatico. Dice, ¿cómo Félix siente la ansiedad en su cuerpo? Esta es una de las actividades planeadas
que tiene Emociones para la Vida del grado segundo, donde nos permite a nosotros como docentes orientarlos, teniendo en cuenta que antes de eso debemos leer y alistar todo el material que nos invita el programa a realizar y realizar todas las preguntas y las sesiones para que el niño llegue a identificar en su propio cuerpo esa emoción, esa ansiedad y cómo él lo manifiesta a través de su cuerpo. El material para los niños nos trae un texto donde habla de Félix. Como lo podemos observar, es un gato que tenemos en la imagen. Y Félix es un personaje que se siente muy asustado y muy preocupado. Y que él a esto le llama ansiedad. Y a través de unos pequeños ejemplos, le explica al niño qué es esa palabra, qué significa la ansiedad y cómo se manifiesta en el cuerpo de nosotros en diversas situaciones en las cuales él va a presentar en su vida. Señor, ¿me regala la siguiente diapositiva? Aquí vamos a hacer una dinámica grupal. Este hace referente a la sesión de empatía. Vamos a observar, el link lo van a compartir ahorita, el profe César. El tiempo para esta actividad individual es de 2 minutos. Vamos a dialogar entre nosotros, los compañeros, y vamos a hacer una reflexión que durará 5 minutos. Profe, me regala en el chat le regala a los compañeros el link, me hace el favor. Listo, ya en el chat tienen el link para la nueva actividad. Listo, profe. ¿Listo? Entonces vamos a realizar una pequeña reflexión acerca de dónde están las flores. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuál fue la diferencia entre la reacción de Ana y de Juan? ¿Cómo se relaciona este ejercicio con lo que usted considera es la toma de perspectiva? Entonces,
¿Se alcanzaron a observar cómo es el recurso o deberíamos de volverlo a mostrar? ¿Qué creen que pasó entre Ana y Juan? ¿Cuál es la diferencia entre las reacciones de Ana y Juan? ¿Cómo se relaciona este ejercicio con lo que usted considera es la toma de perspectiva? Que Ana se estresó demasiado. Ajá. Le dio rabia, dijo que ella no volvía a comprar. Entonces Juan se preocupó por Ana, qué le habrá pasado, y se puso a hacer diferencias ahí a ver qué había haber podido pasar a Ana. La información. De pronto Oscar no le dijo a Juan la hora exacta y el sitio. De pronto mala comunicación, creo yo. Pues de pronto también fue el lugar. No dijeron un lugar general, más no específico. El puente puede haber cientos de puentes en la ciudad y no especificó en cuál puente. Y no hubo comunicación entre Ana y Juan para ver en cuál era. De pronto cada quien se fue para el lugar equivocado, para el puente equivocado. La señora Eileen tiene la mano levantada, puede hablar, señor. Yo lo que veo es que hay error de comunicación porque las imágenes y el mensaje dice que a las 7, pero lo que entiendo es que uno llegó como a las 7 de la mañana y otro como a las 7 de la noche porque una está de día y la otra está de noche. Entonces, como errores de comunicación, no fue transmitido bien el mensaje o especificado. Sin embargo, Juan, analizar la pregunta que nos hacen, ¿cuál fue la diferencia entre la reacción de Ana y la reacción de Juan? A pesar de ese error de comunicación, es interesante cómo uno también ve en esto la diferencia de interpretación de lo que lee. Yo cuando leía, veía que Ana, al parecer, llegó en el día y Juan llegó en la noche. Entonces, aunque sea el mismo puente, ¿no? Miren que estamos trabajando hasta lectura al mismo tiempo o interpretación de lo que leemos, inferencias al respecto. ¿Ya? Y es interesante todo esto. La profe Marta, Lucía, adelante, profe. Profe Marta, sí. Buenos días, sí. Mi respuesta es parecida a la que dijo la profe primero, ¿no? Que hay como un problema de comunicación porque dice la hora a las 7 y de acuerdo a la imagen, bueno, nos muestra que Ana asistió a las 7 de la mañana y Juan a las 7 de la noche. Y en cuanto a la pregunta, ¿cuál fue la diferencia entre la reacción de Ana y de Juan? Es que Ana fue como más, o sea, no tuvo de pronto la iniciativa de llamar a Oscar con la persona que le había dejado el mensaje y saber realmente qué sucedió. De pronto en eso es lo que ella no enfatizó, saber exactamente la razón por la que Juan no llegó. En el chat hay la participación de dos compañeros, dice Onelia Almanza. En estos casos tenemos puntos de vista diferentes y las conjeturas nos llevan a juzgar. Judith Leonor Cubillo dice, el mensaje no fue transmitido como era. El profe Miguel también nos dice, la reacción de Juan es más asertiva y apropiada. Él sí se está poniendo en los zapatos del otro. Ok, y aquí nos da gracias, profe, y el profe Miguel nos va ubicando con respecto a lo que decía el profe César, cuál es la diferencia y centrarnos en ese aspecto de las emociones, ¿verdad? No irnos al texto en particular, lo que leímos allí, sino con respecto a las emociones, cuál es la diferencia entre la reacción de Ana y de Juan. Entonces, la tercera pregunta que dice, ¿cómo se relaciona este ejercicio con lo que usted considera es la toma de perspectiva? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Bueno, yo quiero intervenir en algo particular porque cuando estábamos preparando esto, yo decía, ¿cuántos de nosotros reaccionamos como reaccionó Ana?
Yo particularmente creo que soy uno de ellos en el sentido de que a mí me dicen, llega a tal parte, ahí vas a encontrar eso. Y yo llego y no encuentro lo que es. Enseguida voy pensando, y qué falta de respeto de esta gente, para que lo citan a uno así, uno no sabe, ellos no saben el tiempo, lo que me costó. O sea, uno inventa todas las excusas, pero en realidad muy pocas veces se coloca en los zapatos del otro, como decía el profesor. Entonces, hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciona este ejercicio para considerar la toma de perspectiva? Es verdad. Yo creo que la mejor reacción es la que tomó Juan, como lo plantea el profesor, y que en algún momento tenemos que ponernos a pensar en eso. Bueno, ¿por qué no habrá venido? ¿Será que le pasó algo? ¿Qué ocurrió? Sino que vamos pensando, no, yo no vengo más aquí, ya no le compro más, no hago más esto, no vuelvo a tener este tipo de relación o este tipo de negocio, porque con esta persona me va mal. Gracias, profe. Señor, me regala la siguiente diapositiva. Entonces, hablamos sobre empatía y sobre la toma de perspectiva. Decimos que la toma de perspectiva y la empatía están relacionadas, mientras que la perspectiva se refiere a algo cognitivo en el cual tratamos de entender lo que los demás están pensando o sintiendo. Y la empatía es lo que se hace referencia a un proceso emocional en el cual sentimos lo que los demás están sintiendo. Entonces, como pudimos ver en el ejercicio, Juan tiene una toma de perspectiva, como lo decía el profe, porque se estaba poniendo en lo que estaba tal vez pensando Ana. Y se estaba, digamos así, colocándose en los zapatos de Ana. Esto nos permite a nosotros desarrollar en el estudiante la toma de perspectiva, que el niño entienda o comprenda a las demás personas, que puedan pensar o sentir en una situación dada, igual que lo que está presentando el compañero o hasta el mismo docente, o no solamente en el aula de clase, sino que también esto trascienda afuera de la institución, que sea con su familia, que sea con sus amigos, que estas emociones que nosotros a través de este material le estamos como que el niño los explore, que el niño los entienda y que el niño los sepa utilizar, lo haga en diferentes entornos, no solamente en el aula de clase. Señor, me regala la siguiente diapositiva. Vamos a observar el video El burro y el pozo. Vamos a tener un tiempo de 3 minutos y después vamos a realizar una reflexión. Bueno, me cuentan si están escuchando. ¿Oyeron? Por favor. Ok. No tiene sonido. No tiene sonido, señor. Un momento, ya soluciono. Indira, por favor, me indicas cómo hacerlo. El burro se fue al pozo y se ahogó. Deben dejar abierto el sonido. No lo cierren. Ah, ya. Ok. Ya. El burro cayó a un pozo. No se había hecho daño, pero por supuesto, no podía salir. El burro comenzó a rebuznar, mientras el propietario pensaba qué cosa podía hacer en tal situación. Finalmente, el campesino tomó una decisión cruel. Concluyó que el burro era muy viejo y que no servía más para hacer sus tareas. Y por otro lado, el pozo estaba seco y que de cualquier modo había que taparlo. No valía la pena entonces esforzarse para sacar al animal del pozo. Por el contrario,
Llamó a sus vecinos para que lo ayudaran a sepultar vivo al burro. Cada uno de los vecinos con su pala comenzó a echar tierra dentro del pozo. El burro no tardó en darse cuenta de lo que estaban haciendo con él y lloraba desesperadamente. Después de un cierto número de paladas de tierra, con gran sorpresa de todos, el burro se quedó callado. El campesino miró hacia el fondo del pozo y quedó sorprendido con lo que vio. A cada palada de tierra que le caía encima, el burro se liberaba haciéndola escurrir de su lomo y rápidamente se subía sobre el montículo de tierra que se formaba debajo de él. De esta manera, en poco tiempo, todos observaron cómo el burro alcanzó a subir hasta el borde del pozo y así pudo salir trotando de él. La vida te tirará siempre mucha tierra encima y de todo tipo, principalmente si te encuentras dentro de un pozo. El secreto para salir de él es simplemente sacudirse y dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia la cima. Recuerda, sacúdete y sigue. Bueno, profe, ¿qué mensaje nos deja el video del burro y el pozo? Un mensaje muy interesante, porque nos ayuda a reflexionar cómo enfrenta el burro a la situación en la cual él se encuentra. La decisión que también toma el campesino, si fue correcta o no fue correcta. Pero ¿quién fue más inteligente, el burro o el campesino, para enfrentar o salir de esa situación? Y nos hemos dado cuenta, como el mensaje dice, que los problemas, debemos sacudirnos los problemas y tomarlos como un eslabón para poder seguir hacia adelante. Eso es lo que debemos enseñarle a los niños, que no es que si se le presentó una situación, se cierran en esa situación y terminen con sus compañeros peleando, siendo agresivos, maltratando al estudiante, hasta el mismo docente. Entonces eso es lo que debemos nosotros enseñar a través de este material de estrategia para la vida. Profe, me ayuda con el chat que están escribiendo los compañeros acerca de la reflexión. Bueno, algunos dicen, bueno, algunos deben llegar a su trabajo, dice que está interesante la temática. La profesora Indira que no olviden llenar el formulario de asistencia, compañeros. Dice, el burro fue bien inteligente, dice la profesora Lorena Escanio. ¿Ya? La profesora Judith dice, no debemos dejar que las situaciones que estemos afrontando nos lleven a tocar fondo, aprender de cada una de ellas y tomar la mejor actitud. Excelente reflexión, profe Judith. La profe Luz Marina, enseñar que debemos enfrentar todos los obstáculos en la vida. Esos son los comentarios que hay en el chat. Listo, profe. Señor, ¿me regala la siguiente diapositiva? En esta diapositiva hablamos sobre manejo de emociones. Es una actividad del grado primero, la podemos encontrar en la página 67 y 68 de Dino el dinosaurio. Esta es una actividad que nos permite que el niño desarrolle la asertividad, que identifique la diferencia de ser asertivo y expresarse y saberse expresarse asertivamente o expresarse agresivamente. Y nos deja una reflexión no solamente para los niños, sino para todos nosotros, que debemos comunicarnos con respeto y firmeza si algo nos está molestando. Entonces, este material de emociones para la vida es muy importante para desarrollarlo entre los grados de primero a quinto, para como que disminuir ese nivel de agresión o ese nivel de estrés que están viviendo nuestros estudiantes en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, porque es una época en la cual no es
totalmente igual a la que nosotros vivimos cuando estuvimos en la primaria. Y ponerlo en práctica, apropiarnos de ello, utilizarlo, practicarlo con los estudiantes, como dijo el profesor, buscar la forma de cómo imprimir y llevar esas sesiones y leer el libro de la guía del docente para realizar todas esas actividades a cabalidad y tener un buen resultado en nuestra aula de clase. Profe, la siguiente diapositiva. Entonces, cierre. Le invitamos a contestar las siguientes preguntas individualmente. ¿Qué aprendizaje me llevo? ¿Qué oportunidades de uso le encuentro a la estrategia Emociones para la Vida? Profe, algunos otros comentarios en el chat. El profe Albanedis dice, nunca agachar la cabeza así nos echen 1000 palabras de tierra. Excelente reflexión. El profe Miguel dice, debemos mirar siempre hacia adelante y no permitir que nada ni nadie nos quite la esperanza. Creer siempre en ti. La profe Mildred Díaz nos dice, favor enviar el link para descargar las cartillas de manejo de emociones. Yo le contestaba que claro que sí. Ahorita se va a compartir un recurso donde vamos a encontrar todo esto. Profesora Seila Moncada dice, la vida es lo más importante y por el amor a ella debemos vencer los obstáculos. Ninfa, si quiere que primero preséntales el recurso donde pueden descargar los textos y después que nos vayan contando ahí en el chat qué les ha parecido, qué les ha gustado, qué les parece interesante, qué llevarían al aula de clases. Sí, profe César nos regala cómo es el link donde pueden encontrar los profesores el recurso. No, ya se los voy a mostrar y ya este recurso se ha compartido con las compañeras coordinadoras y creo que con el jefe con el padrino de allá, que él se los va a hacer llegar a los rectores y a los jefes de núcleo. Creo que es así. Bueno, les comparto entonces. Nifa, no sé si lo haces tú o prefieres que lo haga yo. Usted, señor. Ah, bueno, listo. Entonces les cuento. Ustedes a simple vista ven un documento, porque ya nos ha pasado que nos dicen, no, nos llegó un PDF. Este es un PDF interactivo, el cual tiene algunos enlaces de Drive que los van a llevar a donde pueden descargar los textos. Entonces, si lo van a hacer desde el teléfono, todos los que tienen Android lo tienen asociado a un Google, a una cuenta de Gmail, así que tienen Drive y por eso entran enseguida. Quienes lo van a hacer desde un computador, me imagino que les pedirá y ustedes deberán ingresar su usuario y su contraseña de Gmail, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren descargar los textos de grado primero, simplemente presionan aquí donde está el 1 y lo va a dirigir automáticamente a un Drive de donde podrán descargarlos. Aquí se demora un ratico porque este PC es un poquito lento. Entonces voy a cerrar acá, ya está abriendo. Voy a cerrar este otro para que... Aquí van a encontrar la guía docente donde les explica cada una de las sesiones de la secuencia didáctica y ahí está como el paso a paso para que ustedes lo implementen en el aula de clases. Aquí está, ahí está, bueno, tiene 80 hojas, pueden trabajarlo, leerlo desde su computador o desde su celular. Pero como les decía el profe César, es importante que antes de ustedes implementar las actividades en el aula, se lean este material para que tengan claro qué deben hacer y cuál es el propósito de cada una de estas sesiones. Acá está el cuaderno del estudiante. Este tiene 20 hojas, o sea que es muy, muy chiquito. Ahorita les muestro el que está ajustado. Como pueden ver, aquí tiene, por ejemplo, estas imágenes en el que está ajustado. Yo lo eliminé para que no, al momento de imprimirlo, pues no tuvieran que gastar hojas en estas imágenes que consumen mucha tinta y realmente no es que tengan una información así como que relevante.
Entonces ustedes se dirigen, lo mismo van a encontrar aquí donde dice grado segundo, está la guía del estudiante y la guía del docente y la cartilla para el estudiante de ese grado. Lo mismo en tercero, en cuarto y en quinto. Aquí donde está la caja de herramientas hay otra serie de materiales. Ya se las vamos a esperar que cargue. Parece que ya está cargando. Van a encontrar 5 archivos. El primer archivo es la presentación esta que utilizamos para mostrarles a ustedes la presentación de emociones para la vida. Esto porque como ustedes deben reunirse con sus demás compañeros y socializarles, pues ya van a tener aquí la herramienta. El segundo son unos enlaces de interés. Aquí encuentran el enlace para acceder a la primera actividad, la de emociones para mi cuerpo, emociones de mi cuerpo, donde están las flores, la segunda actividad, y además van a encontrar esta presentación que yo les compartí acá, con la que presentamos el taller, la van a encontrar también en un Canva. El siguiente documento es el video del burro y el pozo, que ya ustedes vieron acá también. Las siguientes son unos cuadernillos, es una carpeta con los cuadernillos ajustados. Entonces les voy a mostrar lo que les decía. Por ejemplo, la primera hoja ya se eliminó, y todas las imágenes que tienen mucha tinta para imprimir y eso, pues también se eliminaron. Para que al final de esto hay como 2 o 3 hojas que están en blanco, también se eliminaron. Así para cada uno de los grados, está la de segundo, la de tercero, la de cuarto y la de quinto, que ya tienen, esas hojas ya se quitaron. Y finalmente hay unos cuadernillos que abordan la misma temática, pero para la secundaria. Entonces, también hay una que es la guía del docente y hay una que es el cuadernillo de trabajo para los estudiantes. Esta se llama Navegar Seguro y creo que tiene exactamente la misma estructura. Creo, no estoy muy segura, pero sí maneja toda la parte de el desarrollo de competencias socioemocionales para el nivel secundario. Entonces, esta creo que es la del estudiante, y mire que esta sí tiene 48 hojas. También lo que se recomienda es que se trabaje 45 minutos una vez a la semana. Entonces, por ejemplo, este puede ser un insumo bastante bueno para los profesores que trabajan en ética. Y para ustedes, el material de emociones para la vida también puede ser un muy buen insumo para trabajar ética, trabajarlo como en la hora de ética, que como saben en todas las instituciones pues se tiene en la distribución de las horas, pues se tiene una hora para ética. Bueno, mis queridos, si tienen dudas, inquietudes, pueden aprovechar. Este documento no se puede subir el PDF no se puede subir al chat de Meet, porque ayer estuvimos intentando y no se pudo. Entonces, por eso no les compartimos por ahí, pero sí les va a llegar a través de los compañeros. Creo que ya se lo hice llegar a María del Pilar, a la profe María del Pilar y a Marley. Y Indira también se lo hizo llegar a algunos compañeros allá. Que Indira creo que logró hacer un drive y crear el link para que pueda ser compartido. ¿Este también lo incluiste allí, Indira? No, perdón. Ah, pero yo lo puedo montar un momentito y les comparto el drive, ya sé cómo hacer. Lo que hice fue que les coloqué, lo que hice fue colocarles el link para poder descargar el recurso que diseñaron con los materiales de emoción. Ajá, eso es lo que necesitan. Y ahí en ese recurso acceden a estos. Exactamente, así está. Ah, bueno. Bueno, pues exacto, si puedes volver a colocarlo en el chat, funciona. te agradeceríamos mucho. Ya está allí. Bueno, aquí está ya. Bueno, quien tenga preguntas, quien tenga inquietudes. Profe Miguel termina con también ahí una intervención en el chat, dice que es muy importante educar en el amor, siempre logra más una palabra amable
que una actitud déspota y soberbia. Como maestros nunca debemos olvidarlo, nosotros somos la guía y el ejemplo a seguir de nuestros estudiantes. Comparte esa idea, profesor Miguel. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, entendemos que algunos compañeros tienen que ir a trabajar ahorita por la tarde, ¿sí? Sí, parece que algunos lo expresaron ahí en el chat, por eso se salieron. Ah, bueno, entonces no sé si alguien tenga hacer como una reflexión. Mi reflexión principal es que el desarrollo de habilidades socioemocionales es tan importante como aprender a leer, a escribir, como aprender a hacer operaciones básicas. Esto porque es lo que nos va a permitir a nosotros desenvolvernos en una sociedad. Incluso se va a ver reflejado en cómo mejora la sociedad en sí misma. Si nosotros, cuando hablamos de los países de allá que decimos, no, pero es que allá tienen otro estilo de vida, otro sistema, realmente lo que tienen distintas son el desarrollo tienen unas habilidades socioemocionales bien desarrolladas. En las aulas de clase, si bien sabemos que nuestros niños y niñas vienen de contextos muy difíciles, de hogares muy difíciles, y que eso de algún modo les limita por ejemplo, el autoestima se los afecta mucho. En el aula podríamos nosotros tratar de amortiguar eso, ¿no? Proponiendo actividades, desarrollando de manera sistemática, implementando este tipo de actividades como las que propone Emociones para la Vida. Entonces, que desde el aula podamos hacer algo que marque la vida de ese niño o esa niña va a ser importante para el futuro de él o de ella. Bien decía ahorita el profe César que a los estudiantes no los marca tanto lo que les enseñamos, sino cómo les enseñamos, cómo era yo como maestro, ¿no? Porque eso en ellos dejó una huella, y hablábamos también en una capacitación de qué queremos nosotros como maestros, si dejar huellas o dejar cicatrices. Bueno, una reflexión ahí como para cerrar. Compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos pues que este material les sirva muchísimo a todos ustedes, que sea utilizado, que sea valorado. Si cualquier cosa, pues pueden consultarle a la compañera Marley, que los tiene, los enlaces, o pueden copiarlo de aquí, el que les dejamos en el chat. María, buenos días. Un Buenos cordial días. saludo para ti, todos los que nos acompañan. Bueno, me presento y voy a ser muy breve para no quitarles mucho tiempo. Mi nombre es Nicolás Mejía, profesional universitario del área de calidad y padrino también del municipio de Aguachica, junto con el profesor José María Cantillo. Quiero pues agradecerles inicialmente a Indira, Rosa, a María, Ninfa, Gildardo y César por toda la información que nos han compartido, muy pertinente y valiosa en este creería yo que es el primer espacio de este estilo con establecimientos educativos no focalizados por PTA. Y con el permiso de ustedes, me regreso un poco al tema anterior, queriendo ser muy breve, como les digo, y es que como Secretaría de Educación teníamos un gran reto que iniciaba con poder lograr un significativo porcentaje de docentes y estudiantes inscritos en la plataforma de la Estrategia de Valor para Avanzar. Para eso, pues enviamos circulares, habilitamos como un canal exclusivo para que ellos, a través de las llamadas, el WhatsApp, el correo electrónico, pudieran, pudiéramos, mejor dicho, como Secretaría, acompañarlos y asesorarlos en cada una de las fases. Pero más allá de una cifra de inscritos, lo que también nos interesaba era la aplicación de los instrumentos de valoración y sobre todo el uso y apropiación de esos resultados para que ustedes como docentes puedan diseñar y fortalecer planes de mejoramiento, y por eso nos reunimos el día de hoy. Los inconvenientes técnicos con la plataforma estuvieron presentes desde el comienzo y es un asunto que el ICFES pues ya tendrá que ir mejorando. Muchos de esos inconvenientes lograron ser subsanados, pero otros desafortunadamente no. Lo importante aquí era el proceso,
y ver de qué manera podríamos ir mejorando en las próximas aplicaciones como Secretaría de Educación y ustedes como establecimiento educativo. El PTA sin duda ha sido un actor valioso en esta aplicación por el apoyo que han brindado los establecimientos que acompañan, y los establecimientos también tuvieron la libertad de diseñar su propio cronograma de aplicación, de ser incluso muy creativos en optimizar los recursos técnicos y tecnológicos con los que cuentan. Sería ideal que cada establecimiento de la entidad tuviera un acompañamiento, un tutor PTA. En la actualidad no es así, pero estamos haciendo todo lo posible por articular esfuerzos y llegar a todos ustedes con este tipo de espacios. Entonces, la invitación es aprovechar, digamos, estas formaciones que muy amablemente y con todo el entusiasmo el PTA ha decidido y ha estado, o digamos, ha tomado a bien realizar con ustedes. Sabemos que es muy probable que existan ciertas dudas y para eso también el ICFES ha creado una caja de herramientas muy completa, incluso hay un asistente virtual que puede orientarlos en este proceso de interpretación de resultados, además de estos recursos tan bien organizados que los ha compartido los formadores. Ya estamos próximos a iniciar la aplicación de este segundo semestre, que no sería el cuadernillo 2. La información que tenemos es que va a ser el mismo cuadernillo, pero hay una segunda aplicación que se realizaría aproximadamente entre septiembre y octubre. Estaremos, como siempre, acompañándolos. Me preocupan algunos casos de establecimientos que nos mencionan que nunca han participado en la estrategia. Hemos tratado de llegar a todos ustedes, pero son detalles que trataremos de ir mejorando con cada uno de ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la participación. Gracias a ti. Creo que le agradecemos mucho las palabras de agradecimiento que nos dejan en el chat. También para nosotros fue muy grato pasar este rato con ustedes, compartir esto poquito que nosotros hemos estudiado con ustedes. Esperamos, como ya les había dicho, lo utilicen, llegue al aula, aterrice en el aula, que es el propósito final de todo esto, que lo que vemos y hablamos aquí finalmente se aterrice en el aula. No sé qué tengan que decir mis demás compañeros, ya se están retirando de la sala. De mi parte, que tengan un excelente día, un resto de día feliz. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Profe, recordarles que la importancia de este espacio es que llegue a los estudiantes, que es lo más importante, lo que es pues el centro de nuestra labor, así